Pasa a vosotros, hermanos. Vamos a hacer una lectura del libro de Romanos capítulo 11. Tomen su asiento, hermanos, porque voy a leer esta parte, este capítulo. ¿Cómo es que Dios, hermanos, en su grande amor, hermanos, incluyó a todas las razas, como estaba dicho Abraham? Por ti serán benditas todas las naciones. Por ti serán benditas todas las naciones. Pero para que esto ocurra, hermanos, hay que seguir parámetros de la palabra de Dios, y muchos desconocen, hermanos, la manera en que esto puede llegar a ser. ¿Cómo puede el hombre de todas las razas, ser incluidos al plan de salvación sin que, sin que no entiendan primero, hermanos, de qué modo puede hacerse esto, hermanos? Para eso está la palabra de Dios. Fíjense que Romanos capítulo 11 es un libro que pone en su nivel a todas las personas, aparte, hermanos, de su pueblo, porque Dios inicia esta redención con su pueblo, el pueblo de Israel. No podemos negar que no estamos incluidos en el Antiguo Testamento, como que se planteara la salvación para todo el mundo, sino solamente para ellos, para Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos, que son las 12 tribus de Israel. Y allí viene en esa línea, hermanos, todos los que iban a ser salvos. Conocemos muchos personajes de la Biblia, hermanos, que hicieron mucho dentro del pueblo de Dios. Abraham antes no era eh, más que un habitante de Ur, de los caldeos, pero la Biblia dice que Abraham era descendiente de Set, y esto le daba un gran beneficio en su vida, hermanos. Siendo ya de una edad avanzada, junto con su esposa, hermanos, fueron llamados para salir de Ur de los Caldeos. Dios no buscó a unos jovencitos, hermanos, sino a unas personas ya de gran edad, como fue Abraham, porque era un hombre que conservaba en su corazón y en su mente el temor a Dios, el reconocimiento a Dios, y esto hizo que Dios lo llamara de tierra de Ur de los Caldeos. Cuando leemos el capítulo 11 de Romanos, hermanos, encontramos de qué manera nosotros podemos avanzar hacia la salvación sin ser hallados transgresores, sin ser hallados eh, indignos de la salvación. Pero si no respetamos eso, hermanos, no vamos a poder avanzar. Hoy en día, hermanos, tenemos muchas denominaciones que invitan al hombre, al gentil, a acercarse a Dios. Lo que sorprende es, hermanos, que son personas que no tienen el conocimiento. Estos líderes no tienen el conocimiento de Dios para poder conducir a los creyentes hacia la salvación. Los hemos escuchado hablar muy mal del pueblo judío, del pueblo presente, del pueblo actual de Israel, sin ninguna prudencia, hermanos. Y cuando yo los oigo hablar, incluso dentro de de las iglesias de Dios, encontramos personas que se, se expresan, hermanos, despectivamente del pueblo judío actual. ¿Quién fue el que sembró en ellos esas ideas, ese sentimiento contrario, hermanos? ¿O acaso no leen la Biblia? Fíjense, aquí en Romanos capítulo 11, dice el apóstol Pablo, quien es el indicado de decir lo que nos es conveniente como ministro de los gentiles. Comienza diciendo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es una pregunta, hermanos. ¿No lo han leído esto los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, incluso los papas? ¿No habrán leído este capítulo? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Quién es su pueblo?
Pues su pueblo es la iglesia Pentecostés, diría alguno. O su pueblo es la organización de los testigos de Jehová, o su pueblo son el pueblo adventista del séptimo día, o su pueblo es la única, la verdadera, la iglesia católica. No, hermanos. Cuando Pablo dice, ha desechado Dios a su pueblo, Dios tiene un pueblo, hermanos, y su pueblo es Israel. Dice mismo Pablo aquí, en ninguna manera. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Si partiéramos de aquí, de este comentario que inicia Pablo en Romanos 11, tendríamos entonces que ya tener en cuenta quiénes son ellos y quiénes son los gentiles, hermanos. En el capítulo 10:32 de 1 de Corintios, Pablo dice, sed sin ofensa a judíos, a gentiles y a la iglesia de Dios. Fíjense, hermanos. Sed sin ofensa a judíos, a gentiles y a la iglesia de Dios. Desde allí podemos ver que el mundo, la humanidad está dividida en tres grupos, que son judíos, los descendientes de Abraham, consanguíneos, los gentiles, que llenamos toda la tierra, personas que no pertenecemos al pueblo de Israel, y lo que es la iglesia de Dios, la que Pablo dio a conocer en sus cartas, porque nadie más lo dio a conocer, sino el apóstol Pablo. Y entonces usted decide, usted analice, ¿es usted judío? ¿Es usted gentil? ¿O es iglesia de Dios? Entre los gentiles hay dos grupos. Pablo dice en Efesios capítulo 2, que no seáis como los otros gentiles que no tienen entendimiento. Es decir, dentro de los gentiles, de nosotros los gentiles, hay un grupo que conforma la iglesia de Dios desde el primer siglo hasta ahora, y hay otro grupo de gentiles que no han querido alinearse con la iglesia de Dios, que tampoco son judíos, pero son llamados por Pablo los otros gentiles. Entonces, ya desde allí, con la inteligencia que Dios le ha dado a usted, ya debería de definirse de qué grupo es usted. Naturalmente, usted es gentil, pero si usted se inclinase al llamado que Dios está haciendo a la humanidad, a los gentiles, y usted quisiera pertenecer a la iglesia de Dios, tendría usted que ser de la iglesia de Dios. Si usted está pensando que la iglesia de Dios no existe, está poniendo en controversia las palabras de Cristo cuando le dijo a sus apóstoles, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando dijo, donde hubiere dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de vosotros. Porque donde hubiere dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de vosotros. No ha habido a través de la distancia del tiempo dos o tres personas en el nombre del Señor para que el Señor esté presente todavía. Por eso dice también allá en el libro de Apocalipsis capítulo 1 que miraba a uno como el Hijo del Hombre que se paseaba sobre los 7 candeleros. Los 7 candeleros representan las 7 etapas de la iglesia a través de todos estos siglos que hemos pasado desde que Cristo vino a este mundo, hermanos. Que es la iglesia de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Filadelfia y hoy la Odisea. Hoy estamos viviendo el tiempo de la Odisea y la iglesia de Dios sigue presente en el mundo. Sigue, hermanos, haciendo un llamado a todos los gentiles que quisieran formar parte de la iglesia de Dios. Pero no, todos prefieren a veces seguir sus ideas, sus pensamientos y forman parte de congregaciones y denominaciones fuera de la palabra de Dios. Así que dice Pablo, ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció, en ninguna manera, porque también, dice Pablo, yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Cuando Pablo escribe esto, hermanos, ya había problemas con algunos gentiles, y ahorita lo van a ver.
algunos gentiles que ya se habían adherido a la iglesia de Dios por el llamado de Dios, de Cristo y de Pablo y de los apóstoles. Ya había miembros gentiles que estaban formando parte de la iglesia de Dios, y Pablo tuvo la extrema necesidad de hacerles saber que su pueblo es primero. ¿Ha desechado Dios a su pueblo Israel por ustedes? En ninguna manera. Dice, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Verso 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes que vosotros conoció. No lo ha desechado. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? Como hablando con Dios contra Israel, dice, Señor, a tus profetas han muerto y tus altares han derruido, y yo he quedado solo y procuran matarme. ¿Mas qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Así también hoy en este tiempo han quedado reliquias para la elección de gracia. Fíjense, hermanos. Aquí en este mensaje de Pablo, imagínense en su mente de Pablo todo lo que está pasando en este momento que está escribiendo esta carta, todo lo que quiere decir y que no lo puede decir de sopetón, sino que tiene que ir por partes explicando. Primero, pone en claro que Dios tiene un pueblo, que es el pueblo de Israel, que no puede ser desechado por nadie. Después dice, si fuera así, pues entonces yo, que soy de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, ¿qué estaré yo haciendo aquí si Dios hubiera desechado a su pueblo? Yo soy, dice como Pablo diciendo, yo soy el remanente, soy una reliquia de todo lo que ha ocurrido. Fíjense, hermanos, que cuando Pablo surge, llamado de Jesucristo para ser el ministro de los gentiles, estaba casi concluida la elección de gracia de los israelitas. Se habían ya seleccionado 12,000 de cada tribu. Solo quedaban, ahora sí, como dijeron los testigos de Jehová, ya no nos faltan unos poquitos. No. Pablo ya tenía en mente que el evangelio estaba ya casi cerrándose para los judíos, porque ellos tenían que ser evangelizados 144,000. Incluso hubo un momento en que Pablo les dice, a vosotros a la verdad era menester anunciaros el evangelio de la salvación. Mas como os sentís indignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Y estaba ya casi completado el número de los 144,000. Y aquí Pablo dice, Dios a su pueblo Israel no ha desechado porque han quedado reliquias por la elección de gracia. Esas reliquias por la elección de gracia, estamos haciendo alusión a los 144,000 convertidos en la predicación de Cristo y los apóstoles, llamados las primicias de la predicación de Cristo. Porque nosotros los gentiles no somos las primicias, nosotros somos los postreros. Dios tenía en el plan salvar a 144,000 judíos que aparecen luego en Apocalipsis 7, 12,000 de cada tribu. Pero ya nosotros, los gentiles, no podemos ir por el mundo diciendo que somos los 144,000, como dicen los presbiterianos, como dicen los adventistas, los mormones, los testigos. No, hermanos. Los 144,000 hace 2,000 años que cerraron sus ojos y descansan en el polvo de la tierra, esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, después de ahí, venimos a ser los postreros. Entonces, leyendo, dice en el versículo 7, ¿qué pues lo que buscaba Israel esto no ha alcanzado? ¿Que ya los demás se perdieron? Dice Pablo, más la elección lo ha alcanzado y los demás fueron endurecidos. Los demás, el resto de Israel. 144,000 se convirtieron, los demás fueron endurecidos, como cuando Dios endureció el corazón de Faraón allá en Egipto. Dice el verso 8, como está escrito, dióles Dios espíritu de remordimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, séales vuelta su mesa en lazo y en red y en tropezadero y en paga, sus ojos sean obscurecidos para que no vean y agóbiale siempre el espinazo, dice Salmo 69, 22 y 23.
Es decir, por más que estén leyendo las escrituras día y noche, ya no van a poder entender, no van a poder aceptar al Señor Jesucristo por su soberbia, por su rebeldía. Dios les dio espíritu de remordimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Se les vuelta su mesa en lazo y en red y en tropezadero y en paga. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean y agóbiale siempre el espinazo. Por más que leen la Torá, el Hanukkah y todos los libros judíos, hermanos, no pueden ver que Cristo ya vino hace 2000 años y que lo tienen que aceptar y recibir. No es cosa de ellos, es cosa de Dios, porque así quiso Dios endurecerlos para que su salvación pasase a los gentiles. Porque si no, allí hubiera el Señor concluido su plan de salvación, allí hubiera Cristo comenzado a reinar en el trono de David, como dijo el ángel Gabriel a María, hermanos, lo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y morará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Nosotros no hubiéramos sido incluidos en todo este llamado que hoy nos está haciendo todavía la palabra de nuestro Dios. Dice así, hermanos, en el versículo 11, digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera, dice Pablo, mas por el tropiezo de ellos vino la salvación a los gentiles para que fuesen provocados a celos. Vea, una cosa conlleva a otra. No solamente se buscó una elección de los 144,000, sino también era que el evangelio después pasase a nosotros, que el resto fuera endurecido, el resto de los judíos, pero que finalmente se les provocase a celos. Vean cómo Dios en su infinita sabiduría tenía todo esto planeado en diferentes formas. Finalmente, dice Pablo, era para que fuesen provocados a celos. Y esto ocurre en todas las situaciones, en todas las cosas. Cuando alguien desprecia un buen momento de su vida, una buena oportunidad, cuando alguien no valora las cosas, como dice aquel, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde o hasta que lo ve perdido, así le ocurrió al pueblo de Israel. Tenían todo en charola de plata, hermanos, y se dieron el lujo de menospreciar al autor de la vida, a Cristo Jesús. Aunque están considerados como inocentes, porque Jesús lo dijo en la cruz, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No fue un sentimiento vago, Cristo sabía que habían sido endurecidos y que finalmente iban a ser perdonados al fin de la historia. Esa es otra cosa que vamos a saber ahorita rápidamente, que no porque nosotros los gentiles hoy estamos siendo llamados a la salvación y que aunque se nos está llamando, no queremos acatar las formas, los métodos, el estilo que Dios quiere para este tipo de salvación, no quiere decir que los judíos ya no quedan en el plan de Dios. Sigue diciendo aquí el apóstol Pablo, y si la falta de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será el henchimiento de ellos? Dice así, porque a vosotros hablo, gentiles, aquí ya es personal. Pablo ya se está dirigiendo a los gentiles que quieren vivir, hermanos, con la soberbia de que como el Señor ya los está prefiriendo a ellos y los está llamando para que vengan al conocimiento de la verdad, antes de empezar a obedecer están comenzando a sentirse privilegiados en exceso. Y Pablo dice, a vosotros hablo gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro, dice el versículo 13, 11-13 de Romanos. Seguimos leyendo, por si en alguna manera provocase a celos a mi carne e hiciere salvos a algunos de ellos, porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos? Sino vida de los muertos. Fíjense que cuando yo leí este capítulo,
después de escuchar comentarios de pastores acerca del pueblo de Israel, hasta el día de hoy, hermanos, usted habla un poquito del sábado y, me quieres judaizar. Tantito habla usted que la ley de Dios prohíbe comer cerdo y cocodrilo y curis y sopilotes, patos y camarón, caracol. Es que me quieres judaizar. Eso fue de Moisés. Hay un, hay una, hay un asunto, hermanos, en la humanidad que todavía que los están llamando a la salvación, no son humildes, hermanos. No sienten que el Señor tenga la potestad de decirles qué sí y qué no deben de hacer. Y se mofan, hermanos, y se mofan. Entonces, si tú les hablas de los 10 mandamientos, es que nosotros ya no tenemos que guardar los 10 mandamientos. Eso es querer judaizar a las personas. Bueno, pues entonces la Biblia dice, no matarás, ya puedo matar. No robarás, ya puedo robar. Hermanos, es una ignorancia tremenda. Luego dice Pablo, pero si en alguna manera provocase celos a mi carne y si eres salvos a algunos de ellos. Dice, y si el primer fruto, aquí está, estamos hablando de las primicias de Israel. Si el primer fruto es santo, dice Pablo, el primer fruto está hablando de los 144,000 que fueron salvos en la predicación de Cristo y los apóstoles. Si el primer fruto de ellos es santo, también lo es el resto de ellos. O sea, si 144,000 judíos fueron convertidos, el resto del pueblo de Israel también es santo, hermanos. Dice, verso 17, que si algunas de las ramas fueron quebradas y tú siendo acebuche has sido ingerido en lugar de ellas y has sido ingerido y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti. O sea, yo no puedo hablar del pueblo de Israel, no puedo decir que soy privilegiado al extremo y que ellos ya no son nada. No, tengo que tener ya en mi mente que si Dios salvó a 144,000 de Israel y les llamó un primer fruto y lo llamó santo, también el resto. Si usted tiene un árbol de guayabas, de aguacates, de manzana, fresa, de pera o de lo que sea, hermanos. El primer fruto de ese árbol no tiene diferencia con el resto de los frutos, hermanos. Nada más que el primer corte de ese árbol se le llama las primicias, los primeros frutos. Pero después usted va a seguir cosechando de ese árbol y todo lo demás va a ser bueno también. Nada más que el Señor hace una diferencia entre los primeros llamados al Evangelio de los judíos, al Evangelio de Cristo, con el resto de ellos. Nosotros, hermanos, dice la Escritura que Dios cortó las ramas de Israel para poder ingerirnos a nosotros los gentiles como un injerto, hermanos. Nos injertó en esa buena oliva, en ese árbol que se representa al pueblo de Israel. Nosotros venimos a ser parte del pueblo de Israel porque fuimos injertados en esa oliva. ¿Qué ramas fueron cortadas, hermanos? Pues el resto de Israel ya no continuó aceptando al Señor para que Dios nos ingiriera en ese árbol de la buena oliva. Y dice, si te jactas contra las ramas, dice, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien por su incredulidad, fueron quebradas. Por su incredulidad, mas tú, por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas. Antes teme que si Dios no perdonó a las ramas naturales, dice Pablo, a ti tampoco te perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, más la bondad para contigo si permanecieres en pie. Dice, si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces yo soy llamado por Cristo Jesús, por su evangelio,
y ahora yo desecho al pueblo de Israel. Ahora yo digo que Israel no es nada. Ahora yo digo que aquello no. No, hermanos. Inclusive dice Pablo en una de esas parábolas que ninguno que prueba el vino añejo quiere luego el nuevo, porque el añejo es mejor. ¿Qué representa eso, hermanos? El Evangelio de Moisés, que lo vivió el pueblo judío por muchos años, en medio de grandes conflictos, los sacrificios, los holocaustos, el sacerdocio levítico, los apedreamientos, cuando mataban a los transgresores de la ley, que se vivió, era una forma de vida en Israel. Hasta el día de hoy hay lugares allá en el Oriente Medio donde todavía ejecutan esos castigos sobre los adúlteros, sobre los homosexuales, sobre los ladrones, sobre los homicidas. Todavía se siguen haciendo. Hay lugares como en Arabia Saudita, hermanos, como en Turquía, como en Afganistán, Pakistán, en Irán, en Irak, donde todavía se rigen esas leyes. Usted dirá que son muy dolorosas y muy tristes, pero así era antes por allá y ahora así es. Todos los días decapitan gente en aquellos lugares. Los apedrean, los fusilan, los ejecutan. En China, en Japón, los ahorcan. ¿Por qué cree que ahorcaron a Saddam Hussein? ¿Por qué cree que mataron a Omar Gaddafi? Porque son costumbres de aquellos lugares y basados en leyes que eran convenientes. Por eso esto lo recibieron de Dios, el pueblo de Israel. Que vino ciertamente la gracia, vino la misericordia a todo el mundo y eso se suspendió. Cuando iban a apedrear a aquella adúltera, Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ella se levantó y dijo, ya no hay nadie. Él dijo, pues yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, hermanos, esas leyes volverán a establecerse, hermanos, en el futuro. Si usted lee ya en el libro de Lucas 19, 26, 19, ahí va usted a leer, vamos a ver ese texto, porque Lucas, vamos a ver el texto, Lucas 19, vamos a ver, 16, a ver. Es 19, 27. Cuando Jesús regrese, hermanos, vean lo que dice 19, 27 de Lucas. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y degolladlos delante de mí. Fíjense, hermanos, eso no sé si los habrán leído alguna vez, pero esto será una realidad cuando el Señor venga. Y también aquellos mis enemigos que no quisieron que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y degolladlos delante de mí. Eso es nada más un recuerdo para que usted vea que muchas de las leyes de Moisés, hermanos, volverán a establecerse por justicia, porque Dios es un Dios justo y pues con Dios no hay eh, medias tintas, hermanos. O eres o no eres. Y leyendo todavía más aquí en Romanos, dice así, y aún ellos, los judíos, si no permaneciesen en incredulidad, serán ingeridos, que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en su oliva? Y vea lo que dice el verso 25, grábeselo bien, hermanos, dice, porque no quiero, dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios endureció al pueblo de Israel de alguna manera. Dice ahí, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio,
para que no seas acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo como está escrito. Todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, hoy son enemigos, porque ellos no aceptan a Cristo. Pero en cuanto a la elección, son muy amados por causa de sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, a quien Dios hizo las promesas. Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios, porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos, así también estos ahora no han creído para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia. Y es cuando dice Pablo que Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Y esto, después de leer este capítulo, Pablo escribe: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y vuelvo a lo mismo. ¿De dónde sacan los pastores que el pueblo de Israel está descartado de todo? Hoy hay una guerra en el Medio Oriente contra Gaza, contra Irán, contra Siria, contra Irak, contra todos esos pueblos que rodean a Israel. Y los cristianos de por acá, de estos rumbos, bien tranquilos, y dicen: no, es que ese pueblo está en pleito todo el tiempo porque pues el Señor ya no está con ellos. Y no es así, hermanos. Me decía alguien: lo que pasa que Dios los utilizó a ellos para mostrar el reino que va a establecer en el cielo, no acá en la tierra. Se oye bonito, hermanos, cómo de repente ellos sacan unas cosas, pero cuando miramos la escritura es otra la información que nos da la escritura, hermanos. El pueblo de Israel, hermanos, tiene que defender esa tierra porque ahí es donde Dios va a poner sus pies, ahí está su trono, ahí hará el juicio. Israel será la capital del mundo, hermanos. Desde ahí gobernará Jesucristo a toda la humanidad, desde ese lugar. Ahí estarán los apóstoles en 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahí va a estar todo, hermanos. Y la gente no sabe de esto. Entonces, ¿qué pasa después de haber analizado el capítulo 11 de Romanos, hermanos? Sabemos que Dios planeó algo y dio a conocer Pablo todo esto a nosotros. Pero finalmente, hermanos, después de leer este capítulo, no solamente reconocer al pueblo de Israel, hermanos, también está incluido saber que el hecho de formar parte del pueblo de Israel hoy nosotros no nos quita la obligación de algunas cosas que tenemos que entender de la enseñanza que se les dio a ellos. La gente desconoce muchas cosas acerca de la ley, hermanos. Transforma. Por ejemplo, los testigos de Jehová, cuando leen Apocalipsis 7 y no encuentran a Adán allí, les hace pensar alguien, no sé si Rutherford o Charles Russell, les hizo saber que al no aparecer Dan ahí, significa que ya ese grupo de los hijos de Israel, de las 12 tribus de Israel, ya no pueden contarse. Ahora se refiere a un Israel nuevo, que son ellos. Fíjense, hermanos. Así les contestan los testigos. ¿Dónde está Dan? Allí en el capítulo 7 de Apocalipsis. No, pues no aparece. Ahí está. Significa que está incompleto. Ahora Dios está hablando de un pueblo Israel espiritual, que somos nosotros. Nosotros somos los testigos de Jehová. Contenemos los 144,000. Y ahora viene de aquí de nosotros, de los testigos de Jehová, los 144,000. No es así, hermanos. No se engañen, no se dejen engañar de estas cosas. Los mormones creen lo mismo, los bautistas también, los presbiterianos también. No, hermanos. Dan no aparece en Apocalipsis por una falta que tuvo con Dios allá en el pasado, por haber mandado a hacer 2 becerros de oro
y haber dicho que eran los dioses que los sacaron de Egipto. Pero también, hermanos, se le cambió la primogenitura a Rubén y se le dio a Judá, porque Judá es el que representa el reinado de todo el mundo, de la cual tribu vino Jesucristo, de la tribu de Judá. También en lugar de Dan aparecen los hijos de José, que es Efraín, son los que aparecen ahí. Y han hecho cada comentario, hermanos, de la palabra de Dios, algunos que se sienten eruditos de la palabra, que han llevado a la gente a la perdición. Y sobre todo, hermanos, para dejar a un lado las obligaciones que tenemos con nuestro Dios. Pues, hermanos, este capítulo de Romanos 11 es muy extenso, su explicación también, pero posteriormente vamos a dar un estudio sobre cuáles son las obligaciones que tiene un gentil después de haber sido ingerido en esta buena oliva que es el pueblo de Israel, para que entiendan de una vez por todas que el hecho, hermanos, de haber sido allegados al pueblo de Dios no significa que podemos creer diferente a los hijos de Israel, hermanos. Hay muchas cosas que ya no continúan, como las festividades religiosas, como la circuncisión, pero, hermanos, de ahí para allá, las leyes de Dios que son eternas, hermanos. Ya lo hemos dado en otros estudios, pero luego lo vamos a explicar en otro momento. Pues Dios bendiga su palabra, hermanos.